Dicen que los animales no entienden, pero este caballo supo que ella quería quitarse la vida, y lo más fuerte no fue que la salvó, fue cómo lo hizo. Esta historia no solo te va a conmover, te va a cambiar la forma en que ves la vida, la fe y el amor verdadero. Quédate, porque lo que pasó en ese establo desafía toda lógica humana. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde tibia, de esas que hacen suspirar hasta los perros que duermen en la sombra. En el rancho El Milagro, el viento corría despacio entre los surcos de tierra seca, levantando polvito fino que se pegaba a las botas y al alma. Los girasoles que flanqueaban la entrada se movían despacito, como si también sintieran la nostalgia flotando en el aire. Natalia Domínguez estaba sentada en el borde del jardín con la regadera entre las piernas y la mirada perdida en la nada. Tenía 27 años, pero en su rostro ya se notaban las batallas. Su piel era clara, con pecas sutiles en la nariz, y sus ojos verdes, alguna vez vivos, hoy parecían un par de charquitos quietos. Su cabello, largo y castaño oscuro, caía desordenado por los hombros como si hubiera olvidado lo que era peinarse con ganas. Tenía el alma cansada, y los hombros también. Vestía una blusa de manta sencilla y un pantalón de mezclilla gastado. Las botas estaban llenas de polvo y sucias de andar siempre en los mismos caminos. En el fondo, la casa blanca de su familia lucía intacta, pero por dentro todo estaba roto desde hacía años. ¿Y los frijoles? Se escuchó la voz de su madre desde adentro. «Ya casi, mamá», respondió Natalia sin moverse. Ni siquiera sabía si había olla en la estufa. La señora Elena, su madre, era de esas mujeres que nunca miraban a los ojos, que hablaban con los brazos cruzados y cocinaban como si eso fuera suficiente para demostrar amor. Desde que el papá de Natalia murió en un accidente con el tractor, la casa se volvió un museo de recuerdos tristes. Nada volvió a su lugar, y Natalia tampoco. Esa tarde no era especial, no era Navidad, ni su cumpleaños, ni el aniversario de nadie. Pero algo dentro de ella estaba más callado que nunca. Se quedó viendo el establo al fondo del terreno, esa estructura vieja de madera, donde de niña se escondía para llorar o soñar con que la vida podía ser diferente. Hoy lo miraba como quien mira a una salida. Se levantó despacio, dejó la regadera en el suelo y caminó por el pasillo de grava, sin hacer ruido. Cada paso retumbaba en su pecho. El cielo tenía un color naranja cálido y los grillos ya empezaban a ensayar su canto. Cuando cruzó la reja del establo, algo en su respiración cambió. Era como si ese lugar, con olor a heno y tierra húmeda, la envolviera en una burbuja donde el mundo ya no dolía tanto. Las tablas crujieron bajo sus pies, pero ella ya no tenía miedo de romper nada más. Al fondo, una figura se movió entre las sombras de los compartimentos. Un caballo joven, de pelaje dorado con manchas blancas, levantó la cabeza al verla. Era nuevo en el rancho. Su nombre era Canelo, pero Natalia casi no había tenido trato con él. Aún así, él la miró, como si ya supiera todo. Natalia no dijo nada, solo cruzó los brazos sobre el pecho, se recargó en un poste y cerró los ojos. El silencio fue tan profundo que alcanzó a escuchar los latidos de su propio corazón. Y en ese instante, sin que nadie lo supiera, sin que nadie se diera cuenta, algo dentro de ella estaba a punto de romperse para siempre. La noche llegó despacito, envolviendo al rancho El Milagro con su manto de grillos y silencio. Desde el establo se veían las luces de la casa encendidas, pero ahí dentro todo estaba igual de oscuro que el corazón de Natalia. El aire olía a madera húmeda y a soledad vieja. Las vigas crujían de vez en cuando, como si también recordaran. Sentada en el piso de tierra, con las rodillas recogidas y la espalda contra una pila de paja, Natalia tenía entre sus manos un cuaderno de tapas duras. Era su diario, uno de esos que nunca mostró a nadie, donde escribía lo que no podía decir en voz alta porque nadie escuchaba. Ni su madre, ni sus tías, ni los vecinos. Nadie.
Desde que murió su papá, todo se volvió un laberinto. Él era el único que la miraba con ternura, el único que la escuchaba sin interrumpir. Le contaba historias mientras se pillaban juntos a los caballos y siempre le decía: «Tú vales mucho, aunque el mundo no lo vea aún». Pero cuando el tractor volcó aquel día en la colina, no solo enterraron a su padre, también enterraron las palabras bonitas, el calor familiar y la esperanza. Su mamá se volvió dura como piedra. No la abrazaba, no le preguntaba cómo estaba, solo hablaba de las cuentas, de las tareas, de lo que no estaba bien hecho, como si el amor tuviera que ganarse con sacrificios. En la escuela, Natalia era la que se sentaba al fondo, la que nunca alzaba la mano, la que nadie escogía para los equipos, no porque no valiera, sino porque no sabían verla. Se acostumbró tanto a no ser notada que empezó a creer que su presencia era un error. Pasaron los años y lo único que no cambió fue esa sensación de vacío. A veces salía a cabalgar sola, con el viento como único compañero. Otras veces solo se quedaba en su cuarto, con la mirada fija en el techo, esperando que algo, lo que fuera, le diera una señal. Y ahora estaba ahí, escribiendo con la tinta corrida por las lágrimas. Perdón por no ser suficiente, perdón por no aguantar más, perdón si esto duele, pero ya no puedo. Solo quiero descansar, no culpo a nadie, solo estoy cansada. La pluma temblaba entre sus dedos. Afuera, Canelo pateó suavemente el suelo, como si sintiera algo. Natalia levantó la mirada. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», dijo en voz baja. Cerró el diario, lo abrazó contra el pecho y respiró hondo. Sabía lo que había decidido. No lo había planeado con detalle, pero lo sentía tan claro como el olor del heno. Esa sería su última noche. Se puso de pie, como si su cuerpo pesara toneladas. Caminó hacia una de las vigas principales del establo. Era vieja, gruesa, firme. Ahí colgaban las riendas viejas y las cuerdas de repuesto. Una de ellas cayó en sus manos casi sin buscarla. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el eco de su respiración. Pero antes de hacer cualquier cosa, se detuvo. Hubo algo que no pudo explicar. Una sensación tibia, como si alguien o algo estuviera con ella. Canelo, desde el otro lado del establo, la miraba fijamente. Sus ojos no eran como los de un caballo cualquiera. Eran ojos que sabían, ojos que hablaban, ojos que gritaban desde el alma. Y sin darse cuenta, Natalia empezó a llorar. No con esas lágrimas que uno esconde, sino con ese llanto que nace desde el fondo de todo lo que duele. El cuaderno cayó al suelo, y por primera vez en años ella se permitió quebrarse por completo, justo en el lugar donde más se escondía del mundo. Era casi medianoche. La luna brillaba con fuerza, colándose entre las rendijas del techo de madera vieja. El aire dentro del establo estaba denso, no por el polvo, sino por el dolor que flotaba. Natalia, de pie frente a la viga central, con la cuerda colgando entre sus dedos, tenía el rostro empapado. No decía nada, no pensaba, solo sentía que ya no podía más. Su sombra temblaba a la luz pálida que entraba por los huecos. Afuera, los grillos seguían con su concierto, ajenos a lo que ocurría ahí dentro. El mundo seguía, aunque ella estaba por soltarlo. Pero entonces, algo rompió el silencio. Un bufido suave, un soplido cálido. Natalia giró un poco, aún con las manos crispadas. Y ahí estaba él, Canelo. El caballo joven, de pelaje dorado con manchas blancas en el lomo, avanzaba despacio, como si cada paso fuera medido, como si su alma le dijera que debía tener cuidado. No tenía montura, ni rienda, ni nadie lo guiaba, solo sus instintos, o tal vez algo más grande que él. No te acerques», dijo Natalia, apenas audible. Pero Canelo no se detuvo. Al contrario, se acercó con la cabeza baja, con la mirada firme, serena, profunda. En sus grandes ojos cafés había algo que dolía más que 1000 palabras: comprensión.
una compasión tan pura que desarmaba. Natalia dio un paso atrás, pero sus piernas flaquearon. Cayó de rodillas, soltando la cuerda. El caballo llegó hasta ella y con una ternura casi humana, apoyó suavemente su frente contra la de ella. El contacto fue tibio, firme y milagroso. Y ahí, como una presa rota, Natalia empezó a sollozar con todo el cuerpo. ¿Por qué tú sí me ves? ¿Por qué tú sí te quedas? Lloraba sin freno, abrazando el cuello del animal. Canelo no se movió, solo respiraba con calma, cerrando los ojos como si estuviera orando junto a ella, como si entendiera, como si supiera que en ese momento no era solo un caballo. Era un puente entre el cielo y su alma rota. El establo, que había sido su escondite durante tantos años, se transformó de pronto en un lugar sagrado. La cuerda seguía ahí, caída a un lado, olvidada. No hacía falta decir nada más. Natalia sintió algo dentro de sí que no sentía desde la muerte de su papá. Vida, no mucha, pero suficiente para no rendirse esa noche. La abrazó más fuerte, como si de verdad pudiera fundirse con él. Canelo respondió con un leve relincho, bajito, como si dijera, aquí estoy, no estás sola. Y esa noche que ella pensó que sería la última, se convirtió en la primera. La madrugada fue larga, pero no solitaria. Natalia se quedó recostada sobre la paja, con la cabeza apoyada en el lomo tibio de Canelo. Él no se movió, ni una vez. Se quedó ahí, como si entendiera que su simple presencia era más poderosa que cualquier palabra humana. Afuera, el cielo comenzaba a clarear con tonos suaves de azul y rosa, y el canto de los gallos anunciaba un nuevo día, aunque para Natalia ese amanecer era algo más, una segunda oportunidad. El establo se iluminaba poco a poco. Las partículas de polvo flotaban en el aire dorado que se colaba por las rendijas. Natalia abrió los ojos lentamente. Su cuerpo dolía de tanto llorar, pero había algo distinto en su pecho, algo más ligero, como si en la oscuridad de la noche se hubiera drenado una parte del peso que cargaba por años. Canelo giró la cabeza para mirarla. Sus ojos grandes, cálidos, tenían una paz que desarmaba. No preguntaban, no exigían, no juzgaban, solo estaban. Y ese estar era todo lo que ella necesitaba. No sé cómo lo supiste, susurró ella, acariciando su cuello con la mano temblorosa. Pero gracias, gracias por no dejarme sola. El caballo bufó suavemente, como respondiendo. Natalia se sentó con las piernas cruzadas, viendo el rayito de sol que entraba por la puerta entreabierta. En el suelo aún estaba su cuaderno. Lo recogió con cuidado y lo sostuvo entre las manos como si fuera algo sagrado. Lo abrió en la página de la noche anterior y sin pensarlo mucho arrancó esa hoja. La dobló en 4 y la guardó en el bolsillo de su pantalón. Ya no necesitaba dejar ese mensaje como despedida. Ahora quería empezar a escribir algo nuevo. En ese momento, la puerta del establo crujió más fuerte. Su madre, doña Elena, asomó la cabeza con cara de fastidio. ¿Aquí andas? Te andaba buscando. ¿Dormiste aquí o qué? Sí, respondió Natalia sin disculpas. Doña Elena alzó una ceja, pero no dijo nada más. Se giró y se fue. Natalia se quedó sentada en el suelo, viendo cómo su mamá desaparecía. Ni una palabra de preocupación, ni una pregunta. Pero por primera vez, eso no le dolió tanto, porque ya no estaba completamente sola. Volteó a ver a Canelo. Él se había echado de nuevo, relajado, confiado, como si supiera que su misión no había terminado todavía. «A lo mejor no hablas con palabras», dijo ella, «pero tú me hablaste al alma». Y ahí, en ese establo viejo, donde pensó que su historia iba a terminar, Natalia descubrió algo que nadie le había enseñado jamás, que a veces el amor más puro no viene de quien te trajo al mundo, ni de quien te dice te quiero, sino de quien se queda contigo cuando todo está oscuro, aunque no diga nada. El sol ya estaba alto, calentando los tejados de San Jerónimo del Valle.
En la cocina del rancho El Milagro se escuchaban los platos y el radio encendido con alguna canción de esas viejitas. Natalia se sentó frente a una taza de café, aún con la cara hinchada y los ojos rojos. No había dormido realmente, pero algo en ella ya no era igual. Su madre, doña Elena, ni siquiera notó la diferencia. «Tienes que ir por el forraje. El de ayer no sirve», dijo sin mirarla. «Está bien», respondió Natalia sin reclamos. Ya no esperaba nada de esa conversación. Lo entendió hacía años, pero esa mañana por primera vez no le dolió en el alma. Porque ahora sabía que sí existía alguien que la había notado, alguien que la había visto completa. Terminó el café en silencio y salió directo al establo. El aire de la mañana era fresco, con olor a tierra mojada y pasto recién cortado. Canelo ya estaba despierto, moviendo las orejas como si la esperara. «¿Me guardaste mi lugar?», le preguntó con una sonrisa tímida. El caballo se acercó de inmediato, como si entendiera cada palabra. Natalia lo acarició con ternura, apoyando su frente contra la de él. «Ayer quería terminar todo, y tú me lo impediste sin decir ni una palabra. ¿Cómo lo hiciste, eh? ¿Cómo supiste que yo ya no podía más?». Canelo bufó, y Natalia soltó una risa chiquita, de esas que hace mucho no salían. «A veces pienso que Dios te puso aquí, justo aquí, para que me encontraras». Le acarició la frente. «Tú no viniste a este rancho por casualidad. Tú viniste a salvarme». Ese día, como tantos otros después, Natalia se quedó sentada en el establo junto a él. Le hablaba, le leía en voz alta, le contaba cosas que nunca dijo a nadie. Cosas que dolían, cosas que daban vergüenza, cosas que no se podían explicar. Y Canelo, siempre ahí. Una tarde, cuando los rayos del sol entraban en diagonal por las rendijas del techo, Natalia le dijo: «Tú me escuchas más que cualquiera. Ni una sola palabra me respondes, y aún así me haces sentir más viva que todo este pueblo». Los días pasaban, y aunque su madre seguía siendo la misma y nadie más notaba el cambio, dentro de Natalia algo nuevo crecía. No era felicidad aún, era más bien como una esperanza tímida, una semillita pequeña, pero suficiente para no apagarse. Y todo gracias a un caballo que no juzgó su tristeza, que no la apuró, que no le dijo «échale ganas» ni «todo pasa», sino que simplemente se quedó. Y eso, para alguien que estuvo a punto de rendirse, lo cambia todo. El viento de la tarde soplaba suave entre los mezquites y el cielo se pintaba de naranjas y lilas sobre el rancho El Milagro. Natalia barría la entrada del establo mientras tarareaba una canción sin letra. Ya no lo hacía por rutina, lo hacía porque quería. Cada rincón de ese lugar ahora tenía otro significado. Ya no era solo el sitio donde se escondía del mundo, era el único espacio donde se sentía viva. Canelo masticaba tranquilo un poco de heno, echado cerca de donde ella limpiaba. Levantaba la cabeza cada tanto, como si revisara que Natalia siguiera ahí, como si la estuviera cuidando sin decirlo. Mientras barría un rincón polvoso, Natalia tropezó con una vieja caja de madera medio enterrada bajo una tabla suelta. La arrastró con curiosidad y se agachó para abrirla. Estaba llena de papeles viejos, fotografías gastadas, y entre todo eso, un libro con las esquinas dobladas y el lomo desgastado, una Biblia. Tenía el nombre de su padre escrito a mano en la primera página: Ramiro Domínguez, 1994. Natalia se quedó congelada, como si le hubieran tocado una herida que pensó cerrada. Se sentó en un banquito viejo junto a Canelo y empezó a hojear el libro sin buscar nada en particular. Las páginas crujían, como si también quisieran hablar. De pronto, un versículo resaltó ante sus ojos, subrayado con lápiz por su papá. «Clama a mí, y yo te responderé». Leyó esas palabras 1, 2, 3 veces. No supo por qué, pero le temblaron las manos. Sintió un nudo en la garganta, como si su padre estuviera ahí, hablándole desde otro lado. Se quedó en silencio. El viento se colaba por el techo, moviendo ligeramente las páginas abiertas. Canelo levantó la cabeza y acercó su hocico al libro, como si también lo reconociera.
Natalia respiró hondo, apretó los ojos y oró, no con palabras memorizadas, no con rezos aprendidos, solo con lo que salía del pecho. Dios, no sé si me escuchas, no sé si me dejaste de ver cuando era niña, o si fui yo la que dejó de verte a ti, pero estoy aquí, no tengo mucho que ofrecer, pero si estás ahí, si de verdad estás, ayúdame, no me sueltes. Las lágrimas le bajaban despacio, sin ruido. Canelo pegó su cabeza a la suya, como si sellara ese momento. Gracias por no dejarme ir, susurró. Ese fue el primer día que Natalia sintió que alguien la oía de verdad. No era una voz fuerte, no era un trueno. Era más bien una brisa, una calma nueva que se instaló dentro de ella. Y no estaba sola, estaba Canelo, estaba el recuerdo de su padre y tal vez estaba Dios, regresando al rincón donde lo había perdido. Los días empezaron a tener otro ritmo. Natalia se despertaba antes del alba, se amarraba el cabello en una trenza larga y bajaba al establo con una libreta vieja bajo el brazo. No era su diario de siempre, era otra. Una libreta nueva, de hojas amarillentas y tapas duras, donde comenzó a escribir cartas. Cartas que no tenían destino, que no iban por correo ni se mandaban por mensaje. Eran palabras escritas desde lo más profundo de su corazón, dirigidas a personas que no sabían lo que ella había cargado por años. Una de las primeras era para su madre. Mamá, nunca te dije lo mucho que me dolió tu silencio. Me hiciste sentir invisible, como si mis emociones fueran un estorbo. Pero hoy no te escribo para culparte, te escribo para perdonarte. Sé que tú también has cargado tus propias penas. Yo ya no quiero seguir guardando lo que me lastima. Quiero soltarlo, mamá. Quiero vivir. Otra carta fue para su padre. Papá, extraño tus historias, tu voz, tu forma de verme. Desde que te fuiste, sentí que el mundo se me vino encima. Pero quiero que sepas que no me rendí. Estoy de pie. Y me encontré con un caballo que, de alguna forma, me recordó lo que tú siempre me enseñaste, que el amor real no grita, no exige, simplemente está. Cada carta la escribía sentada en el rincón del establo, donde la luz de la tarde entraba con más fuerza. Canelo siempre se echaba cerca, como si entendiera que ese momento era sagrado. Una tarde, con el corazón latiendo fuerte, Natalia tomó una de esas cartas, la de su madre, y la colocó con un broche de madera en la puerta del establo. No le dijo nada a nadie, solo la dejó ahí, como quien deja una parte del alma en un lugar seguro. Horas después, cuando el sol ya caía, doña Elena fue al establo a buscar unas mantas. Vio la carta clavada en la puerta, dudó, luego la arrancó con torpeza y la leyó parada ahí mismo, entre el olor a tierra y a heno. Sus manos temblaban. No lloraba fácil, pero esa vez lo hizo. No dijo una sola palabra esa noche. Pero al día siguiente, cuando Natalia entró a la cocina, encontró una taza de té ya servida en la mesa y una galleta de canela, su favorita desde niña. Pequeño gesto, pero enorme. Natalia no necesitaba grandes disculpas. Solo quería sentir que algo dentro de su madre aún podía moverse, y sí, se estaba moviendo. Porque cuando una alma herida empieza a sanar, a veces, sin darnos cuenta, también sana a quienes nos rodean. Era una mañana fresca, con cielo gris y olor a lluvia escondida. Natalia entró al establo tarareando bajito, como solía hacer cuando el alma andaba en calma. Llevaba entre las manos una bolsa de manzanas rojas, las favoritas de Canelo, pero al abrir la puerta, algo no estaba bien. El caballo no se acercó como siempre. Seguía echado en la misma esquina de siempre, pero su respiración era pesada y sus ojos entrecerrados. Natalia dejó caer la bolsa y corrió hacia él, con el corazón palpitando en las sienes. «Canelo, ¿qué tienes?», dijo arrodillándose junto a él. Lo tocó con cuidado, sintió su piel caliente, su cuerpo débil. Su mente se llenó de pensamientos oscuros. El mismo lugar donde ella había decidido rendirse, ahora parecía ser el escenario de otra despedida. Pero no, esta vez
no lo iba a permitir. Corrió a la casa, tomó el teléfono y marcó al único veterinario que conocía, Luis Armenta, un muchacho del pueblo vecino, alto, moreno claro, de rostro amable y voz serena. «Enseguida voy, Natalia. No te preocupes», le dijo con firmeza. 30 minutos después, llegó en su camioneta polvorienta. Bajó con una caja de herramientas y una expresión seria. Natalia lo condujo al establo casi sin hablar, con los ojos llenos de miedo. Luis se arrodilló junto a Canelo, lo revisó con calma, escuchando su respiración, midiendo su temperatura, palpando su panza. Tiene fiebre alta y su ritmo cardíaco no está bien. Es una infección. Grave, pero no imposible de tratar si reaccionamos a tiempo. Natalia apretó los puños. «Haz lo que tengas que hacer, lo que cueste, Luis. Yo le debo la vida». Luis la miró con sorpresa. Ella se agachó junto al caballo y le acarició la frente mientras él empezaba a preparar una inyección. «Él me salvó cuando yo no quería seguir», confesó, con la voz quebrada. «Lo único que tengo para devolverle es quedarme con él hasta el final. Y no voy a dejar que se vaya así». Luis bajó la mirada. Entendió que no era una frase cualquiera. Ahí había una historia que valía más que 1000 diagnósticos. Durante horas, Natalia se quedó junto a Canelo. Le ponía paños fríos, le hablaba bajito, le leía fragmentos de la Biblia, oraba como una niña necesitada de consuelo. Y Luis, aunque ya había terminado su trabajo, no se fue. «¿Puedo quedarme un rato más?», preguntó él. «Claro», respondió ella, sin soltar al caballo. Se sentaron en silencio los tres, como una pequeña familia improvisada entre madera, polvo y fe. Y ahí, en ese momento frágil, Natalia entendió que el amor verdadero no siempre empieza con promesas bonitas. A veces empieza con una enfermedad, con una lucha, con un miedo compartido y con alguien que elige quedarse, aunque no tenga por qué hacerlo. La noche cayó espesa sobre el rancho El Milagro. Afuera, los árboles se mecían con un viento frío y el cielo se cubría de nubes pesadas. Pero dentro del establo, el mundo era otro, un mundo pequeño, hecho de esperanza, suspiros y oraciones murmuradas entre susurros. Canelo seguía echado sobre la paja, débil, sudando por la fiebre. Natalia no se separaba de su lado. Llevaba 2 días enteros ahí, sin dormir, sin cambiarse de ropa, con los ojos hinchados y el corazón en vilo. Tenía una cobija sobre los hombros, pero el frío le calaba hasta los huesos, o tal vez era el miedo. «Aguanta, mi niño, por favor», le susurró acariciando su frente. «No te vayas, tú me diste una razón para vivir, déjame devolvértelo». Luis, sentado en una silla improvisada, luchaba por no quedarse dormido. Había venido cada día desde que empezó todo. No decía mucho, pero su presencia también sostenía. Natalia se acurrucó junto al cuerpo tibio de Canelo, abrazándolo con cuidado, como si al tocarlo pudiera pasarle fuerzas. «Dios», murmuró con los ojos cerrados, «si alguna vez me escuchaste, si de verdad estuviste conmigo aquella noche, quédate también con él. No me quites a quien me salvó». El silencio era tan profundo que hasta se escuchaba el crujir de la madera cuando el viento empujaba las paredes del establo. Afuera comenzó a chispear una llovizna suave que apenas mojaba el suelo. Y entonces ocurrió un rayo de luz, primero tímido, luego más fuerte, como una caricia dorada que se coló entre las grietas del techo. El amanecer llegó rompiendo la noche en pedacitos y con él un sonido nuevo, el resoplar profundo de Canelo. Natalia abrió los ojos, se incorporó de golpe. «Canelo», susurró sin poder creerlo. El caballo lentamente comenzó a mover las patas. Levantó la cabeza. Sus ojos brillaban otra vez. Respiraba con más fuerza, como si de alguna forma, en la oscuridad, hubiera peleado y ganado. Luis se acercó incrédulo, revisó sus signos vitales y sonrió, sacudiendo la cabeza. «No puede ser, está mejorando, está saliendo adelante».
Natalia rompió en llanto. Lloraba como una niña a la que le regresaron algo que creía perdido para siempre. Se arrodilló junto a él, lo abrazó fuerte, con gratitud desbordada, con ese amor que nace del milagro. «Gracias, Dios», dijo entre lágrimas. «Gracias por no rendirte conmigo, ni con él». Canelo la miró en silencio. No hablaba, pero en sus ojos había una promesa de vida, de fidelidad, de un lazo eterno que ningún dolor, ni humano ni divino, podría romper. Y así, en ese amanecer lleno de lodo, cansancio y lágrimas, Natalia volvió a creer, no solo en la vida, sino en el amor, en lo invisible, en lo eterno. Pasaron los meses. La vida en el rancho El Milagro ya no era la misma. No porque todo se hubiera arreglado, no porque los problemas desaparecieran, sino porque Natalia ya no era la misma. Cada día al amanecer salía con una libreta bajo el brazo y se sentaba frente a Canelo mientras él pastaba tranquilo entre los árboles. Le hablaba, escribía, soñaba. Y cada tarde recibía personas que llegaban con los ojos tristes, algunos sin hablar, otros sin poder mirar de frente. Personas que, como ella, cargaban vacíos que no sabían nombrar. Fue entonces que nació Almas que Sanan, una pequeña fundación que creció en silencio, como crecen las cosas hechas con el alma. Rescataban caballos abandonados, maltratados, y los entrenaban no para competir, sino para acompañar. Ahí, cada animal encontraba un hogar y cada persona un espejo donde reconocer su propio dolor y comenzar a curarlo. Canelo se convirtió en el corazón del lugar. Era el primero en acercarse a los niños tímidos, el que acompañaba a mujeres que venían con historias quebradas, el que simplemente estaba como lo estuvo con Natalia aquella noche. Un día, una reportera de un canal local llegó para hacer una nota sobre la fundación. Grabaron imágenes de los caballos, entrevistaron a algunos visitantes, pero cuando Natalia compartió su historia, la verdadera, la cámara se quedó en silencio. No era solo una anécdota, era un testimonio. Yo ya no quería seguir, pensaba que no valía la pena, pero Dios me mandó un caballo, y con él una segunda oportunidad. El video se subió a redes sociales. Días después, explotó. Miles de personas escribieron mensajes, compartieron la historia, dijeron que habían sentido algo en el pecho al ver a Canelo. Algunos confesaron que también pensaron en rendirse y que gracias a ese caballo habían decidido quedarse un día más. La historia cruzó fronteras, tocó corazones en lugares lejanos donde nadie sabía de San Jerónimo del Valle, pero todos entendían lo que es sentirse solo y lo que es ser salvado. Natalia no se hizo famosa, no le interesaba. Su única intención era mostrar lo que aprendió. El amor más puro no siempre habla. A veces solo respira cerca, a veces solo te ve, cuando nadie más lo hace. Y con esa frase en una placa de madera colgada en la entrada de la fundación, Canelo la miraba desde el fondo del campo bajo la luz dorada del atardecer. Él, que nunca necesitó palabras para salvar una vida. Ella, que encontró su propósito en la herida que una vez la hizo querer desaparecer. Y tú, que ahora conoces esta historia, tal vez entiendas que los milagros existen, no con truenos, no con luces del cielo. A veces vienen con 4 patas, una mirada profunda y el corazón más noble del mundo. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste que ya no podías más, entonces sabes lo importante que es que alguien, aunque sea un caballo, no te suelte la mano. Tú también has sentido que nadie te escucha. ¿Te ha salvado el amor de un animal o un gesto silencioso? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leerte. Y si esta historia te hizo reflexionar, entonces no te vayas sin suscribirte y activar la campanita, porque cada semana compartimos historias que sanan, que inspiran y que te recuerdan que la vida siempre guarda un milagro, incluso cuando ya no lo esperas. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a veces quien menos esperas
es quien más te salva.